Hola, soy Tatiana Oliveros y estamos acá de nuevo en una entrevista de Cita de Libros. Esta vez estoy con la periodista y editora Victoria Ramírez. Estoy con ella por un tema muy interesante que a mí particularmente me interesa mucho, que es, vamos a hablar de este libro, Teoría del Polen, un libro de poesía. Se presenta como un libro de poesía, pero también tiene prosa, y es súper interesante eso porque lo vamos a revisar con ella. Y quería contarles un poco de Victoria. Victoria es, bueno, como dije, es periodista, escritora, también ha trabajado en edición. Ella ha obtenido varios premios por su trabajo en literatura, el premio Roberto Bolaño en el 2016 por algunas poesías que después se incluyeron en el libro Magnolios, el premio Juegos Literarios de Gabriela Mistral en el 2017 y premio Mejores Obras Literarias de Poesía Inédita en el 2019 y 2020. O sea, Victoria tiene es joven, pero tiene un recorrido importante en la literatura y en la poesía. Hola Victoria, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y por el interés en el libro. Gracias a ti por juntarte conmigo a hablar de este libro, Teoría del Polen, un libro que me pareció muy interesante, es un libro que habla sobre las plantas, pero también es un libro político, y lo leí en algunas entrevistas y eso me pareció súper interesante porque hoy día la naturaleza es un tema, la naturaleza, el medio ambiente, la ecología es un tema súper político, todos lo sabemos, se está en constante discusión, está en discusión en la nueva constitución, está en discusión en las candidaturas que se dieron para presidente, o sea, es un tema muy político, y desde el arte también se está abordando hace mucho tiempo, entonces es muy útil poder abordarlo desde ahí también. Victoria, para comenzar, quería que tú le contaras a la gente un poco de qué trata, qué se aborda en el tema teoría del polen y cómo llegaste a esta temática para escribir este libro. Sí, bueno, el proceso del libro fue bien largo porque me demoré harto tiempo en la escritura y luego en el montaje no tanto, o sea, fue mucho de escribir, de decidir para dónde iba el libro, qué voces iba a usar. Al principio eran puros poemas en prosa y luego se agregaron los poemas en verso y fueron dialogando y de a poco, claro, se fueron volviendo un poco más políticos. O sea, a mí me interesaba, me di cuenta que en realidad en todo esto que estaba escribiendo que tenía que ver con cambio climático, con ecología, con una mirada no extractivista de la naturaleza, era algo también político. Entonces yo creo que lo que fue creciendo, o sea, cómo fue creciendo el libro, creo que sobre todo en la dimensión más política y en las distintas capas que tiene de lectura, que era algo que a mí también me interesaba. Que en el fondo fuera un poco un juego para el lector, que no fuera en el fondo un libro lineal, sino que tuviera distintas pistas de lectura y también capas para poder comprenderlo. Entonces, bueno, en términos concretos, comencé el libro en el 2016. En algún momento fue parte de Magnolios, que era el libro que saqué en el 2019, pero después me di cuenta que era algo distinto, entonces seguí trabajándolo aparte. Y justo me salió una residencia en MacDowell Colony, que es una residencia que está en Estados Unidos, y ahí pude encerrarme un mes a trabajar libro, como una cabaña, en un bosque, estaba muy inmersa en la naturaleza. Entonces ahí investigué un montón de botánica, tuvo mucho de lectura en realidad este libro, a diferencia del anterior que era mucho más familiar. Este libro es mucho más, bueno, botánico, tuve que leer de cosas que nunca había leído. Fui harto a museos, por ejemplo. Bueno, también a mí me interesa harto como la protección en parques nacionales o en reserva, entonces también fue algo que me ayudó un poco a la escritura del libro. Hay una obra en particular de Manuel Infante que se llama Estado Vegetal, que fue súper importante, creo yo, para consagrar un poco o para cristalizar como esta idea más política de la naturaleza. Y aparte, bueno, descubrí a Michael Marder y a Stefano Mancuso, que son dos teóricos importantes de las teorías de inteligencia vegetal o de sensibilidad vegetal. Entonces, de alguna forma eso construyó un poco como la armazón de lo que quería hacer. Bueno, aparte obviamente leía mucha poesía, me ayudó mucho Inger Christensen, por ejemplo, que es una poeta europea que me ayudó un montón como a idear un poco esto de como lo natural político. Y así de a poco se fue volviendo algo que
que claro, que fue cambiando a lo largo del tiempo y que, por ejemplo, bueno, lo que salió ahora como libro es muy distinto a cómo empezó el 2016, o sea, pasaron un montón de cosas entre medio también lo dejé tirado un tiempo, o sea, fue como, tuvo hartas etapas el libro. Estaba leyendo una entrevista y a propósito de Stefano Mancuso que se mencionaba en esa entrevista y de la filosofía vegetal, me pareció muy interesante porque se hace cargo de un sentimiento que parece, o de un interés que comienza a tomar mucha fuerza, que no solamente tiene que ver con el cambio climático y todo eso, sino que es una mirada que está muy ligada al arte, que es darle un valor desde otros, ya no desde el utilitarismo a la naturaleza, sino un valor desde su propia esencia de ser naturaleza. Y esto está un poco en la obra de Mancuso. Y también fue también un referente para Manuela Infante en Estado Vegetal. Quería que me hablaras un poco de esta filosofía vegetal y este interés en tu obra de mirar la naturaleza desde ese punto de vista, desde el arte. Sí, es súper interesante igual lo que mencionas porque pensaba, claro, el arte siempre ha trabajado con la naturaleza, es algo histórico, pero desde muchas aristas, entonces claro, yo como que quería alejarme también de esta idea de romantizar la naturaleza, que es algo que creo que es como el lugar común, pero al mismo tiempo quería hablar también de la complejidad que tenían, por ejemplo, bueno, como organismos vegetales en relación a los humanos, o sea, cómo podía compararse organismos vegetales con organismos humanos y al mismo tiempo ver como las ventajas y desventajas que tiene eso. Que creo que eso es lo más interesante en realidad de estas teorías de inteligencia vegetal, que en el fondo no se da cuenta de que hay un montón de cosas que las plantas hacen para sobrevivir que son súper inteligentes y que muchas veces pareciera que los humanos no lo tienen tan incorporado. Entonces, creo que eso me parecía súper interesante, sobre todo después de la pandemia, porque la pandemia abrió un espacio de reflexión que permitió pensar otra posibilidad de relacionarse como con organismos vegetales, pero también animales. O sea, creo que estamos como una reevaluación un poco de la relación entre humanos y naturaleza. Entonces, eso me parece súper interesante. Creo que como un poco para ahondar en estas teorías, creo que la gracia de estas teorías es que permiten como salirse del estado de confort, entre comillas, que es como pensar esto de que el humano domina todas las especies, sino que abrir esa mirada y pensar también que nosotros nos podemos relacionar de una forma mucho más armónica, tanto con animales como con seres vegetales, que creo que eso está súper presente también, por ejemplo, en la poesía mapuche. O sea, esto no es nuevo, en realidad siempre se ha hecho. Entonces, que en eso yo también admiro mucho la poesía de pueblos indígenas. Creo que es súper interesante cómo se relacionan con la naturaleza de una forma mucho más orgánica. Creo que la forma más de la ciudad a la que uno está acostumbrado. O sea, yo soy de Santiago y creo que noto mucho ese contraste también. Entonces, claro, las teorías de Mancuso, de Marder, que de alguna forma complejizan la forma en la que uno ve los organismos vegetales, ayudan a entender también que no son tan distintos a nosotros y que en el fondo a partir de eso puede ser una oportunidad para replantear nuestras relaciones, que creo que eso es lo más interesante. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, que las plantas hay una idea mucho más orgánica de vida y muerte, o que hay una relación también de ayudarse entre ellas, que es como bien complementario. Yo creo que hay mucho que aprender de eso. De hecho, no me acuerdo si era Marder o Mancuso que relacionaban cómo se relacionaban las plantas a los movimientos sociales, que eso me parecía muy interesante, porque en el fondo no hay una sola cabecilla, sino que hay una jerarquía mucho más horizontal y a partir de eso se van ayudando y colaborando en una especie de red y eso hace finalmente que puedan sobrevivir. Entonces, yo creo que para el momento que estábamos viviendo también tenía mucha relación esto de como aprender a sobrevivir o aprender a relacionarnos de mejor manera, como para poder hacer el mundo vivible también, que creo que es como un súper desafío ahora de aquí en adelante. Hablando como directamente sobre la escritura del libro, en el libro hay prosa y hay y hay verso. Entonces quería mostrar un poquito ¿Sí? cómo estaba, por ejemplo, hay unos pequeños textos en prosa y después se incluye en verso.
que son como una especie de reflexión, y también es interesante la relación que se establece entre los dos textos al leerlo. Quería que me contaras un poco sobre esa decisión estética de incluir estas dos formas de escritura en este libro, y por qué lo hiciste para hablar de este objeto que es la naturaleza o las plantas. Sí, bueno, había dicho en algún momento que la prosa fue lo primero y que después en el fondo empecé a escribir más en verso. Igual para mí el verso es como lo más natural, o sea, y yo creo que también es lo más tradicional en poesía. Entonces, de alguna forma, finalmente lo que quedó en el libro fueron estos textos en prosa que son un poco más informativos y que tuvieron más investigación, y por otra parte los textos en verso que juegan un poquito más con el lector y son más dinámicos, y también tienen mucho que ver con el oído, que yo creo que es algo que disfruté mucho en este libro, como mucho el sonido. Entonces leía mucho en voz alta, corregía mucho en voz alta. Para mí era súper importante que los textos que estuvieran en verso sonaran bien y quedaran bien en el libro. Y también me di cuenta que bueno, esto fue muy entretenido para mí, me di cuenta que en los textos en verso yo podía hacer estructuras que después podían replicarse. Así como las plantas tienen distintos tipos de especies, por ejemplo, a manera de un ecosistema, yo podía hacer distintas estructuras de poemas que podían replicarse y tener sus propias diferencias. Entonces, para mí fue súper entretenido, porque cuando ya tenía una estructura de poema, lo que hacía en el fondo era trabajar esa misma estructura, pero cambiando ciertos elementos. Y el resultado era para mí interesante porque se iban cruzando distintas cosas. Entonces, por ejemplo, aparecen listas de las categorías que se utilizan para hablar de especies extintas. Y todas las listas que aparecen en el libro de plantas son en realidad especies que están en peligro de extinción. Entonces, a partir de ahí también fueron apareciendo otras cosas que no fue mi inquietud inicial, pero sí terminó siendo algo que enriqueció el libro, yo creo, que es el tema de la extinción de las especies, cómo se trabajan en categorías, y también como sí, eso, como la parte más lírica o más poética, que yo creo que se desarrolla más en estos versos. Y también algo interesante es como hay 3 poemas que hablan un poco de qué pasaría, o aún es posible hacer una lista de cosas, porque en el fondo estamos en un momento un poco en que el mundo está en una fase final, o siempre se habla un poco de que el calentamiento global ya es irreversible, por ejemplo, como todo ese tipo de discursos. Sentí que en esos poemas podía hablarlo un poco más, o sea, entonces eso, en realidad son como distintas estructuras que fueron apareciendo en el libro. Las en verso para mí son como mis favoritas, en el sentido de que disfruté mucho hacerlas, y yo creo que también para eso, bueno, tenía referentes poéticos que me ayudaron mucho. O sea, Cecilia Vicuña, por ejemplo, es una autora chilena que a mí me ayudó mucho para pensar, para desestructurar en verdad la idea de poesía, porque ella trabaja muchos tipos de versos. Entonces a mí me interesaba esa idea de probar muchos tipos de versos, jugar mucho con los versos, jugar con el sonido. Ella tiene un libro muy hermoso que se llama La Vicuña, que creo que es muy musical, muy sonoro, que este está inspirado también en la cultura inca. Entonces por ahí yo creo que agarré, fue un muy buen referente para mí. Y también lo que decía de Inger Christensen, que tiene un libro que se llama Alfabeto, en el que ella juega mucho con esto de tener estructuras que se van repitiendo pero que van cambiando ciertos elementos, y de alguna forma van generando como un todo finalmente que se interconecta. Eso me interesa harto, que en el fondo hay pequeñas pistas para el lector que se van dejando desperdigadas a lo largo del libro, y que mi idea era que cuando se terminara de leer el libro, en el fondo cuajaran varias cosas, que no fuera solamente como lineal la lectura, sino que tuviera varias capas. Bueno, Victoria, y como para ir terminando la entrevista, me gustaría saber en qué estás ahora, en qué investigación sigues con este tema, pretendes ahondar más, estás relacionándote, por ejemplo, trabajando con otros artistas que estén abordando estas temáticas también. Cuéntame un poco qué es lo que se viene como artista en referencia a este tema, o otros temas que estés abordando. Sí, bueno, ahora estoy trabajando en una novela porque me gané un fondo del libro el año pasado, que es justamente para trabajar una novela es un road trip, en realidad es un viaje al norte en auto, pero en un escenario más distópico de cambio climático. O sea, es como, en realidad nosotros estamos viendo ese escenario medio distópico de cambio climático, pero es como estirar un poquito más el hilo y intensificarlo. Entonces, bueno, estoy trabajando en esa novela que debería rendir pronto, así que igual tengo que avanzar. Y en poesía estuve este año en la Fundación Neruda, y en la Fundación Neruda, como es un taller anual,
tenía que trabajar un proyecto y estuve trabajando un libro que en realidad igual habla un poco del cambio climático, como que creo que estoy un poco rayada con ese tema, que es, en realidad parte desde es una noticia en realidad que leí que me llamó mucho la atención, que era un ciervo que había muerto en Tailandia por tener 10 kilos de basura en el estómago. Entonces, bueno, no sé, me marcó mucho esa imagen como tan frágil del ciervo, pero en relación a la basura y, bueno, en realidad quiero hablar de hartas cosas, pero estoy trabajando un poco eso, como la idea de los ciervos en distintas partes del mundo, no solamente, o sea, bueno, en Chile, pero en otros lugares igual. Pero como eso finalmente es metáfora de un poco como esta idea de contaminación global que hay ahora. Entonces yo creo que eso al menos, esos dos proyectos trabajan un poco en torno a eso. Y de todas formas, bueno, leyendo harto, escribiendo harto. Yo igual participo de un colectivo que se llama Frank Ocean, que es de traducción y poesía. Entonces, durante un tiempo también estuvimos traduciendo poesía sobre todo política, entonces por ahí un poco más concreto en lo político. Y eso en realidad como en este momento, bueno, ahí estoy trabajando en la traducción de un libro con un traductor que se llama Rodrigo Lavarría. Es una traducción de una poeta norteamericana que se llama Rachel Seki y que debería salir este 2022, así que ojalá que salga. Súper interesante, a mí me encanta esta poeta, así que ojalá que pronto pueda salir a la luz. Es súper interesante lo que dice, que estás pegada con el tema del cambio climático, porque al leer este libro me daba la sensación de que era un poco un reflejo de un sentimiento de una generación que tiene que ver con tu edad principalmente, que es un tema que interesa mucho, que les interesa mucho, que bueno, porque principalmente les afecta a ellos y a las generaciones que vienen después, a ellos y a ellas. Entonces creo que es súper interesante por eso este libro, porque se hace cargo un poco de eso y es el reflejo de un sentimiento muy fuerte que se está instalando y que es bueno que se instale porque ya es absolutamente necesario y es una emergencia en realidad que se instale ese sentimiento hoy. Y revisarlo desde el arte creo que es muy, muy, muy útil, porque el arte siempre ha sido una instancia de revisión que entrega distintas aristas diferentes a la ciencia, a la política o a otras producciones culturales. Bueno, Victoria, te agradezco esta entrevista, te deseo mucho éxito con tus proyectos y te agradezco también este libro, muy bonito y muy recomendable para que lo busquen y lo lean. Muchas gracias por la invitación y por todo, y bueno, ya nos estaremos viendo. Sí, Victoria, que estés muy bien. Igual, un abrazo.